Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de I Felt Your Linger in the Air. ¿Qué le pasó a la casa basados en el libro? A la mañana siguiente, recogí mi equipaje y tomé un taxi para visitar el lugar de trabajo antes de marcharme, como pretendía. Cuando llegué, me quedé asombrado. Los trabajadores estaban parados frente a la casa pequeña, aunque en ese momento todas las tareas de remodelación se estaban haciendo en la casa grande. Me acerqué agobiado a aquel tumulto y busqué con la mirada a mi tío Tan. ¿Qué está pasando, tío Tan? Exclamé en voz alta porque aún no había podido entrar. Anoche cayó una rama sobre el techo del pequeño Juan. Kun Jong, respondió el hombre. Miré hacia arriba, vi cómo la rama de un árbol atravesaba el techo de la casa pequeña, sobre la escalera que conduce a la parte superior. Oh no, me quedé en voz alta. Atravesó el techo y también golpeó el piso del balcón. Anoche el viento era fuerte como si estuviera a punto de llover. ¿Cayeron sobre otras partes de la casa? Pregunté de muy mal humor. El techo podía repararse sin problemas, pero tenía miedo de que se dañaran las cosas que están guardadas ahí o incluso que las robaran. La casa de madera de 2 pisos tenía un gran techo que le cubría 4 aguas, pero en el lateral tenía un hastial puntiagudo y una parte inclinada que conducía al porche superior. Era precisamente esa escalera que conducía al frente de la casa la que estaba rota. El espacio tenía un agujero y cualquier podría entrar. De repente, recordé que la sombra que me pareció ver ayer en la casa estaba en el piso superior. Me acerqué a la zona afectada. No había podido empezar a pedir los materiales necesarios para la casa pequeña, teniendo en cuenta que estábamos trabajando en la casa grande, pero mis planes se torcieron. Miré debajo del techo caído. Uno de los azulejos estaba roto en 3 pedazos, pero por suerte, las vigas no fueron golpeadas. Subí las escaleras y caminé por el balcón que rodeaba la casa en forma de U. Abrí el dormitorio con una de las llaves para comprobar los artículos que guardábamos ahí. El cuarto estaba oscuro incluso durante el día, así que abrí la ventana para que entrara la luz. La habitación estaba en las mismas condiciones que ayer. Ningún techo fue dañado por las ramas. Había una cama con dosel en la pared de enfrente. Sin otros muebles, solté un suspiro de alivio cuando vi que los 2 grandes baúles seguían en su lugar original, sin signos de haber sido forzados. Levanté mis ojos a la pared y me fijé en la fotografía enmarcada. En ella aparecían los antepasados de los propietarios actuales de este edificio. Esas personas parecían de la realeza: un hombre, su esposa, 2 niños y una niña. Los 5 estaban de pie delante de la gran casa, en el césped, con la expresión seria que hacían en el pasado. Nada de levantar los dedos y sonreír como hacemos en nuestros días. Incliné la cabeza para fijarme bien en la foto y no sentí ningún miedo. ¿No debería ponerme la piel de gallina a la imagen de un muerto? Sin embargo, noté más bien un sentimiento cálido y reconfortante. Según lo que contó Tanet, la actual propietaria es nieta de esa familia, pero se mudó a América, dejando la casa deshabitada durante 10 años. Aparentemente, el marido de la doña aparecía con su amante en los eventos sociales, por lo que ella decidió marcharse a los Estados Unidos con sus hijos para que no tuviera que ver a su padre glorificado en una concubina. Hice un gesto hacia la fotografía y hablé en voz baja. Si quieres que restaure esta casa a su vieja gloria, aleja la lluvia y el viento hasta que vuelva. Volví a cerrar con llave como siempre y bajé de nuevo para hablar con el tío Chan en el jardín delantero. Tendría que pedir madera y tejas para arreglar la casa pequeña lo antes posible. El tío había hecho que los trabajadores retiraran las ramas del techo. Tengan cuidado de no dañar nada más, avisé. El jefe estaba aterrorizado de que Kun Jones hubiera ido de viaje. Bromeó el hombre. Yo me reí. Ese sentimiento del humor me ayudó a aliviar la atmósfera. Solo miré 2 días y estaré de regreso, contesté con una sonrisa. Saqué mi teléfono del bolsillo y llamé a la compañía para informar del asunto. Necesitaba agilizar los pedidos.